En este ejercicio utilizaremos las ecuaciones diferenciales para resolver el siguiente problema de mezclas. Tenemos aquí un tanque de mezclado que contiene inicialmente 300 litros de agua y se disuelven 400 gramos de sal. Y por un conducto, el conducto que se observa acá arriba, entra salmuera, eso es agua mezclado con sal, a razón de 3 litros por minuto, con una concentración variable de entrada en cada instante t. Acá el tiempo t está medido en minutos, y esta concentración de entrada está dada por la siguiente fórmula. Es e elevado a menos t sobre 100 por seno de t cuartos más 1 gramos por litro. Esa es la concentración variable de entrada que tenemos aquí. Al mismo tiempo, por un segundo conducto, sale salmuera a razón de 3 litros por minuto con la mezcla homogéneamente revuelta. Nos piden en la parte A plantear y resolver el problema con valor inicial PBI, que permite conocer la cantidad de sal X de T en gramos en todo instante T mayor o igual que cero. Luego en la B, cuántos gramos de sal hay en el tanque al transcurrir una hora desde el inicio del proceso de mezclado. Y finalmente, cuántos gramos de sal hay en el tanque al transcurrir el tiempo indefinidamente. Bien, entonces vamos a ir con la primera parte, que es el planteamiento y la resolución del PBI, que corresponde a el modelamiento del problema. Para ello tenemos que identificar los datos que nos están dando en este texto para hacer el planteamiento. Un tanque de mezclado contiene 300 litros de agua. Estos 300 litros de agua corresponden al volumen inicial, que le llamaré B sub 0. Así que escribiremos aquí 300 litros. Eso corresponde al volumen inicial de mezcla que tenemos y se disuelven 400 gramos de sal. O sea, el tanque en un inicio tiene 400 gramos de sal en su interior. Así que como X de T es la cantidad de sal en todo tiempo T, tenemos que inicialmente, o sea, en el tiempo cero, X evaluado en cero, esto va a ser igual a 400 gramos. Y esto corresponde a la condición inicial de nuestro PBI. Bien, por un conducto entra salmuera a razón de 3 litros por minuto. Estos 3 litros por minuto que aparecen aquí. Esto corresponde a la corriente de entrada o razón de entrada de la salmuera, que vamos a llamar Q sub E. Y esto ocurre con una concentración variable. Esta es una variación de los ejercicios de mezclado porque normalmente en los ejercicios de mezcla la concentración de entrada siempre es constante. Pero acá tenemos un caso distinto. La concentración de entrada va cambiando en cada instante t. Acá t está medido en minutos y viene dada por esta función que está puesta aquí. Así que esta es nuestra concentración de entrada, en este caso dependiente del tiempo. Y al mismo tiempo sale salmuera a razón de 3 litros por minuto con la mezcla perfectamente revuelta. Estos 3 litros por minuto corresponde a la corriente de salida o Q sub S o caudal de salida de nuestra mezcla. Por lo tanto, podemos ver aquí que como eh, el caudal de entrada es igual al caudal de salida, o sea, lo que entra entra a la misma velocidad con lo que sale, significa que el volumen de mezcla en el interior del tanque no aumenta ni disminuye. O sea, nuestro tanque no se está llenando ni tampoco se está vaciando, sino que el volumen va a permanecer constante en todo momento. Y eso también lo podemos verificar con la fórmula del volumen en el modelo de mezclas, que es siempre el volumen inicial más la corriente de entrada menos la corriente de salida multiplicada por el tiempo t. Si reemplazamos aquí los datos, nos va a quedar los 300 litros iniciales más la razón de entrada, que era 3 litros por minuto, menos la corriente de salida, 3 litros por minuto por t. Y bueno, todo esto vale 0, entonces todo queda fijo en 300 litros. En este caso el volumen es constante. Bien, así que con esto ya tenemos todo para hacer el planteamiento de nuestro PBI. Tenemos que ir ahora a la ecuación diferencial. La función que yo estoy buscando, que es x de t, es solución de una ecuación diferencial. La ecuación diferencial es la siguiente. La derivada de x con respecto al tiempo es igual a
la corriente de entrada por la concentración de entrada menos la corriente de salida por la concentración de salida. Bien, así que esto nos va a quedar la derivada de x con respecto al tiempo de la razón de entrada, que es 3 litros por minuto, por la concentración de entrada, que es esta función que aparece aquí. Así que le vamos a poner paréntesis y vamos a poner la fórmula de la concentración de entrada. E elevado a menos t sobre 100 por el seno de t cuartos más 1, y le vamos a restar la corriente de salida, que es 3 litros por minuto, por la concentración de salida. ¿Qué es la concentración de salida? Es cuántos gramos de sal por unidad de volumen están saliendo aquí. Entonces, la cantidad de sal que sale es x de t, es desconocida para nosotros, y eso tiene que ir dividido por el volumen de salida. Y el volumen es constante acá. El constante no siempre es así, ¿ya? Cuando el tanque se está llenando, va a ser variable el volumen. Si el tanque se está desocupando, también es variable, como lo he mostrado en otros videos de mezclas. En este caso es constante, así que va a quedar x de t partido por 300. Así que esa es nuestra ecuación diferencial. Por supuesto que aquí podemos simplificar este 3 con este 300, ¿cierto? Se simplifica y nos va a quedar un 100 en el denominador. Por lo tanto, el PBI que tenemos que resolver es el siguiente. Entonces, el PBI a resolver es, recuerden que el PBI corresponde a la ecuación diferencial que tengo que resolver junto con la condición inicial, que en este caso es x de 0 igual a 400. Nos va a quedar entonces así, de x de t. Este término lo podemos pasar sumando al lado izquierdo de la igualdad, y como ya está simplificado, lo puedo dejar como 1 sobre 100 por x de t igual al lado derecho, que es 3 por e a la menos t sobre 100 por el seno de t cuartos más 1. Esa es la ecuación diferencial a resolver, sujeta a la condición inicial de que x evaluado en 0 tiene que ser igual a 400. Así que ese es el problema que tenemos que resolver, y tenemos que encontrar una técnica adecuada para poder resolver la ecuación diferencial. Así que vamos a la segunda etapa. Tenemos que resolver el PBI, ¿ya? Entonces, la EDO es la siguiente. La voy a copiar. Era dx a dt más 1 sobre 100 por x de t. O si quieren, solo puedo escribir x nomás. Acá el x de t es solamente para enfatizar de que, este x de t es para enfatizar de que x es una función que depende del tiempo. Y esto va igualado al lado derecho, que es 3 por e a la menos t sobre 100 por el seno de t cuartos más 1. Así que esta ecuación diferencial es la que tenemos que resolver. Que esta EDO es de un tipo especial, es una EDO lineal. Siempre las ecuaciones diferenciales que van a aparecer en nuestros problemas de mezcla siempre van a ser de ese tipo, una ecuación diferencial que es lineal. Acá distinguimos dos funciones relevantes acá, con el signo incluido. La función que acompaña a la incógnita sin derivar, x, le vamos a llamar p de t, en este caso, dependiendo del tiempo, porque esa es la variable independiente de nuestra EDO. Y lo que está en el lado derecho, que es todo esto que está aquí, a esta función le llamaremos q de t. Es importante que para poder establecer las funciones p y la función q, necesitamos que la EDO esté en su forma estándar. Eso significa que la derivada, el de x a dt, tiene que estar solito, o sea, no puede estar multiplicado por ninguna otra función o constante. Si eso pasa, tenemos que dividir primero para que esto quede solito. Bien, ahora, ¿de qué me sirven estas funciones p y q? Resulta que para poder resolver una EDO lineal, lo primero que debemos calcular es algo que se llama el factor integrante. El factor integrante, por definición, le vamos a llamar mu, y depende de la variable independiente, que es el tiempo. Esto siempre es e elevado a la integral de la función p de t.
¿sí? La teoría nos garantiza entonces que con eso vamos a obtener un factor integrante y la utilidad de este factor integrante es que nos va a permitir llegar a la solución general de la EDO. La solución general está dada por la siguiente fórmula. Una vez que yo calcule el factor integrante, la solución general va a ser x de t igual a 1 sobre el factor integrante multiplicado por la integral del factor integrante por la función q de t, y eso se integra con respecto al tiempo, más una constante. Bien, así que lo primero que tenemos que hacer es encontrar este factor integrante. Vamos entonces a obtenerlo. Factor integrante. El factor integrante entonces es nuestra función mu de t, esto es e elevado a la integral de la función p de t, que en este caso es una constante, 1 sobre 100. Y lo integramos con respecto al tiempo, así que esto va a quedar e elevado a t sobre 100. Ese es nuestro factor integrante. Recordar que para el factor integrante no escribimos la constante integración. ¿Bien? Y ahora obtenemos la solución general. Solución general, entonces, corresponde utilizar esta fórmula que anoté aquí arriba y nos va a quedar lo siguiente. X de t va a ser 1 sobre el factor integrante, o sea, 1 dividido por esta exponencial. Como es potencia, lo podemos escribir con exponente negativo, e a la menos t sobre 100. Y eso debe ir multiplicado por la integral de el factor integrante, o sea, e elevado a t sobre 100, por la función q de t, que es todo esto que está aquí. Así que lo escribiremos, nos va a quedar 3 paréntesis e a la menos t sobre 100 por el seno de t cuartos más 1. Todo esto con paréntesis, y esto se debe integrar con respecto al tiempo más una constante c. Entonces, en la medida que yo sea capaz de resolver esta integral que está aquí, que se ve como un poco complicada, vamos a tener que trabajarla un poquito, y en la medida que yo logre resolver esta integral, entonces podré encontrar x de t, la solución general, y después lo único que me va a faltar es encontrar esta constante c. Y para encontrarla vamos a tener que usar la condición inicial, de que al inicio de todo este proceso habían 400 gramos de sal. Bien, pero por ahora mis esfuerzos los tengo que centrar en resolver esta integral que está aquí. Bien, para poder resolverla, lo que yo recomendaría es tomar este término, el e elevado a t sobre 100 por 3, y multiplicarlo término a término por este exponencial y por este 1 que está aquí. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Más abajo nos va a quedar que x de t es e elevado a menos t sobre 100 por la integral. Al multiplicar aquí término a término, fíjense que tenemos las mismas exponenciales, pero una con el exponente t sobre 100 y el otro con el exponente menos t sobre 100. Así que al multiplicarla eso da 1 y solamente va a quedar 3 veces seno de t cuartos. Así que lo vamos a escribir aquí. Va a quedar 3 seno de t cuartos. Y después tengo que multiplicar el e elevado a t sobre 100 por 3 por 1. Así que nos va a quedar simplemente aquí más 3 veces e elevado a t sobre 100. Así que esto es lo que yo tengo que resolver e integrarlo con respecto al tiempo, después sumarle c. Bien, así que tengo que resolver esta integral que está aquí. Y puse en colores estos términos, el 3 seno de t cuartos en verde y el 3e elevado a t sobre 100 en rojo, para poder resolver por separado estas integrales. ¿Ya? Vamos a tener que hacer sustituciones, cambios de variable para estas integrales. Así que voy a hacer el análisis por separado. Bien, para la primera integral, para la integral de 3 seno de t cuartos en dt, voy a hacer un cambio de variable. ¿Ya? Voy a hacer z, voy a considerar z igual al argumento del seno, z igual a t cuartos. Entonces de z va a ser, la derivada de t cuartos es un cuarto.
por dt. Y entonces, al multiplicar por 4, va a quedar que 4 de z es igual a dt. ¿Bien? Así que vamos a sustituir aquí nuestro cambio de variable, nos va a quedar 3 veces seno de t cuarto lo cambiamos por z, va a quedar 3 seno de z, y el dt lo vamos a cambiar por 4 de z. Es decir, esto nos da la integral de 3 por 4 es 12, 12 seno de z, diferencial de z. Y esta integral es directa. Esta es menos 12 coseno de z. Ahora bien, no es necesario agregar la constante integración porque la constante integración viene incluida en la fórmula. Bien, así que no es necesario agregarla. Y voy a volver a la variable original, z era t cuartos, así que esto es menos 12 coseno de t cuartos. Así que ahí tengo resuelta la integral de esta primera parte, la parte de color verde, que es la integral de 3 seno de t cuartos. Ahora vamos a resolver la otra integral, la integral de 3e elevado a t sobre 100. Voy a seguir en una nueva diapositiva, entonces para la integral que queremos resolver de 3e elevado a t sobre 100, integrado con respecto a t, también voy a hacer un cambio de variable. Voy a considerar w igual a t sobre 100. Entonces el diferencial de w es la derivada de esto, que es 1 sobre 100 por dt, y multiplicamos ambos lados por 100, nos va a quedar que 100 veces el diferencial de w es igual al diferencial de t. Y ahora reemplazamos, nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar 3e elevado a t sobre 100, que ahora va a cambiar por un w, y el dt ahora es 100 veces dw. Así que 3 por 100 es 300, va a quedar 300 veces la integral de e elevado a w en dw, y la integral del exponencial es la misma, así que va a quedar 3e elevado a w. Nuevamente, no agregamos la constante integración porque ya viene incluida en la fórmula de la solución general, pero sí tenemos que volver a la variable original. Así que esto va a ser 300 veces e elevado a t sobre 100. Así que ahí tenemos hecha la segunda integral y ahora sí vamos a poder retomar la solución general de la EDO. Entonces retomamos la solución del PBI. Entonces teníamos que x de t era lo siguiente. Nos vamos a devolver. Era e elevado a menos t sobre 100 multiplicado por la integral de 3 seno de t cuartos, cuyo resultado ya sabemos que es menos 12 coseno de t cuartos. Así que voy a poner el resultado con el mismo color para que nadie se pierda, menos 12 coseno de t cuartos, más la integral de 3e a la t sobre 100, que ya lo habíamos hecho. Aquí está el resultado, así que lo voy a escribir con el mismo color. Nos va a quedar aquí 300 e elevado a t sobre 100, y tenemos que sumar la constante c. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos el problema, el problema resuelto, ¿ya? Podemos multiplicar término a término si ustedes quieren. Aquí para distribuir nos va a quedar lo siguiente. El elevado a menos t sobre 100 multiplica lo verde, entonces nos va a quedar menos 12 e a la menos t sobre 100 coseno de t cuartos, más el e a la menos t sobre 100 multiplica lo rojo, nos va a quedar solamente 300, porque si se fijan las exponenciales son las mismas, pero con el signo cambiado, así que al multiplicarlas nos va a dar 1, más c veces e elevado a menos t sobre 100. Entonces, esa es la solución general del PBI, y ahora simplemente nos queda imponer la condición inicial. Entonces, recordar que en este problema la condición inicial era que x de 0 es igual a 400. Eso significa que reemplazamos t igual a 0 e igualamos a 400. Nos va a quedar entonces menos 12 e elevado a 0 por coseno de 0 sobre 4, que va a ser 0, más 300, más c por e elevado a 0, y eso tiene que ser 400. Bien, ahora, ¿qué ocurre?
coseno de 0 es 1 y e elevado a 0 también es 1. Así que todo esto que está aquí vale 1. Al igual que este exponencial. Esto también es igual a 1. Entonces lo que nos queda es menos 12 más 300 más c igual a 400. Menos 12 más 300 nos da 288 más c igual a 400. Así que c es 400 menos 288 y eso nos da que la constante c es 112. Bien, así que con esto podemos reemplazar el resultado c igual a 112 aquí y vamos a obtener entonces por fin la solución del PBI. Así que la solución del PBI, que en el fondo corresponde a la cantidad de sal presente en el tanque en todo instante t, es la siguiente. Es menos 12 e a la menos t sobre 100 por coseno de t cuartos más 300 más la constante, que era 112, por e a la menos t sobre 100. Donde t es el tiempo mayor o igual que 0. Y ahí entonces tenemos resuelta la parte A, donde hicimos el planteamiento del PBI y lo pudimos resolver gracias a que era una EDO lineal. Bien, y tuvimos que ocupar aquí para las integrales, tuvimos que ocupar el método de sustitución directa, ¿ya? Sustitución simple, para obtener las antiderivadas y poder llegar a la fórmula general. Bien, ahora vamos a poder pasar a la segunda etapa. Nos preguntan, ¿cuántos gramos de sal hay en el tanque al transcurrir una hora desde el inicio del proceso de mezclado? Hay que tener cuidado. Acá nosotros llegamos a la fórmula x de t, ¿cierto? Esta era menos 12 e a la menos t sobre 100 coseno de t cuartos más 300 más 112 por e a la menos t sobre 100, ¿cierto? Y aquí t es mayor o igual que 0, pero hay que tener presente de que este t está medido en la unidad de minutos, ¿ya? Porque todos los tiempos que me están entregando acá son en minutos. Sin embargo, acá el ejercicio nos está poniendo acá un pequeño obstáculo, ¿cierto? Porque nos están preguntando lo que pasa luego de una hora. Por lo tanto, sabemos que una hora son 60 minutos y por lo tanto, para obtener la cantidad de sal, necesito reemplazar en t igual a 60 y no t igual a 1. Porque si reemplazo en t igual a 1, estaría encontrando la cantidad de sal al cabo de un minuto. Y no es eso lo que me preguntan. Me preguntan lo que pasa después de una hora, es decir, a los 60 minutos. Por lo tanto, evaluamos en t igual a 60. Nos quedará entonces menos 12 e elevado a menos 60 sobre 100 coseno de 60 sobre 4 más 300 más 112 e elevado a menos 60 sobre 100. 60 sobre 100 es básicamente 0,6, ¿cierto? Así que aquí nos queda menos 12 e elevado a menos 0,6 por el coseno de 60 sobre 4 es 15, más 300, más 112 e elevado a menos 0,6. Bien, ese sería el valor exacto si no puedo usar calculadora porque este fuese un ejercicio y me ponen alguna restricción de uso de tecnología en alguna evaluación, tendría que dejar así la respuesta. Si no, si es que puedo usar calculadora, entonces ingresamos todo esto a la calculadora para obtener el resultado. Eso sí, hay que tener cuidado con una cosita importante. Acá tenemos una función trigonométrica, un coseno. Al evaluar, reemplazar t igual a 60, nos quedó coseno de 15. Ojo acá, estamos trabajando con funciones. Por lo tanto, este 15 no es 15 grados, sino que son 15 radianes. Por lo tanto, si usted va a usar calculadora, debe estar configurada en radianes para calcular el coseno de 15 radianes. ¿De acuerdo? Y bueno, si usted hace este procedimiento, ingresa todo esto a alguna calculadora científica,
va a obtener el resultado aproximado en decimales. Así que voy a usar esta notación. Esto es aproximadamente 366,47 gramos. ¿Ok? Así que al transcurrir una hora, vamos a escribir la respuesta. Una hora en el tanque hay aproximadamente 366,47 gramos. Y ahí entonces tenemos resuelta la parte B. Y vamos ahora a la parte C, donde nos preguntan cuántos gramos de sal hay en el tanque al transcurrir el tiempo indefinidamente. Nosotros sabemos, a partir de la solución del PBI que resolvimos, voy a escribir nuevamente la fórmula de la solución, que era esto que está aquí, donde t es mayor o igual que cero. Este proceso de mezclado en este contexto puede ocurrir indefinidamente. ¿Por qué? Porque si se fijan, la cantidad o la corriente de entrada, que es 3 litros por minuto, es la misma que está saliendo. Por lo tanto, el tanque, el volumen de mezcla al interior del tanque permanece constante. Eso ya lo habíamos visto al principio. El volumen de mezcla al interior permanece constante en 300 litros, ¿ok? Por lo tanto, nuestro tanque no se está ni llenando ni desocupando, sino que se mantiene constante en todo momento. Por lo tanto, esta situación de tener salmuera entrando y salmuera saliendo del tanque se puede mantener de manera permanente. Y por eso que es válida la pregunta de qué ocurre si el tiempo transcurre indefinidamente. Entonces, para ello, si no tengo la gráfica de la función, la forma analítica de poder llegar a la respuesta es estudiando el límite. El límite cuando el tiempo tiende a infinito de la función que es solución de este PBI. Es decir, el límite cuando t tiende a infinito, voy a corregir acá, quiero estudiar qué ocurre cuando el tiempo tiende a infinito de toda esta expresión que está aquí, que es menos 12 e a la menos t sobre 100 por coseno de t cuartos más 300 más 112 e a la menos t sobre 100. La gran pregunta es, ¿existe el límite de esta función cuando el tiempo tiende a infinito? Veamos. Vamos a analizar los términos que forman parte de la fórmula de esta función eh, que me dice la cantidad de sal que hay en el tanque en todo momento. De partida, aquí yo tengo un exponencial y está elevado a algo que es siempre negativo, menos t sobre 100. Resulta que cuando t crece indefinidamente, pensando que t toma valores reales positivos muy grandes, acá va a quedar e elevado a algo negativo, ¿sí? Y eso va a tender a cero por las características de la función exponencial. Además, aquí tenemos otro término que es el coseno. El coseno en realidad no se acerca a nada porque el coseno es una función que siempre está oscilando, está haciendo algo así. ¿Ok? Es una onda que sube y baja, pero tiene un atributo, es acotado. Los valores que toma coseno, independiente de lo que tengamos en el argumento, siempre están limitados entre menos 1 y 1. Por lo tanto, si yo tengo una expresión que tiende a cero y la multiplicamos por otra expresión que es acotada, entonces el límite completo va a tender a cero. Aunque aquí esté multiplicado por menos 12, todo esto, toda esta parte del ejercicio, todo esto que está aquí, por el teorema de cero aniquila, todo esto tiende a cero. ¿Ok? Por otro lado, acá estamos sumando 300, que es una constante, y el límite de una constante es la misma constante, así que ese límite es 300. Y por último acá tengo 112 por este exponencial. Y este exponencial ya había aparecido acá y ya habíamos visto que tiende a cero. Y eso se va a mantener en este término de aquí. Esto tiende a cero, al multiplicarlo por 112 va a seguir tendiendo a cero. Por lo tanto, por álgebra de límites, resulta que el límite es 300. En este caso, 300 gramos, porque estoy sacando el límite de x de t que se mide en gramos. Entonces, ¿qué significa esto?
Cuando el tiempo transcurre indefinidamente, resulta que la cantidad de sal que está presente en el tanque se mantiene más o menos constante y cada vez se acerca más a los 300 gramos. Bien, podemos hacer la comprobación de esto con la gráfica de la función. Así que les voy a compartir una presentación en GeoGebra para que podamos visualizar cómo se comporta esta función. Aquí está puesta, está apareciendo en pantalla, la función que era solución de nuestro PBI. Y si iniciamos el tiempo acá, eh, nos va a aparecer lo siguiente. Antes de iniciar la animación, fíjense que aquí en el eje horizontal tenemos los valores que toma el tiempo, ¿ya? Aquí el tiempo va desde 0 hasta 150 minutos y en el eje vertical tenemos los valores de los gramos de sal que están presentes en el tanque, ¿ok? Entonces, al iniciar la animación, vemos lo siguiente. Vemos que esto empieza a subir un poco y empieza a oscilar de esta manera que ustedes están viendo aquí. Lo voy a pausar un poco. Fíjense que parte desde aquí, desde los 400 gramos, lo cual tiene todo el sentido por nuestra condición inicial. Cuando el tiempo era 0, resulta que inicialmente habían 400 gramos en el interior del tanque. Y después esta curva, que es la gráfica de esta función, empieza a oscilar de esta manera. Y empieza a bajar, empieza a decrecer y después crece, decrece, crece y decrece. Y esto va a continuar a medida de que el tiempo sigue transcurriendo. Bien. Ahora, ¿por qué esta función se comporta de esta manera? Y lo voy a pausar. Se debe a los términos que componen las fórmulas de nuestra función. ¿Ya? Resulta que tenemos este término, el 112 por e elevado a menos t sobre 100. Eso va a tender a cero, ¿cierto? Pero aquí tenemos una combinación de funciones bien especiales, porque por un lado tengo un exponencial que tiende a cero y tenemos un coseno. Resulta que es este coseno, como el coseno tiene un comportamiento de una onda, que hace que se produzcan estas oscilaciones en la gráfica. Estas oscilaciones, estos vaivenes que usted ve aquí, que sube y baja, se debe a la presencia de este coseno en la fórmula. ¿Ok? Ahora, nos habían preguntado en la parte B qué pasaba al cabo de una hora. Resulta que al cabo de una hora, aquí estamos en los 60 minutos, esto es una hora, resulta que nuestra función está pasando por este punto de aquí. Y esto, si luego miramos el eje vertical, el que está relacionado con los gramos, aproximadamente está por aquí, lo cual tiene sentido porque a nosotros nos había dado que aproximadamente habían 366 gramos, un poquito más, ¿cierto? 366,47 gramos de sal en el tanque, que es más o menos, bueno, se observa que es una cantidad entre 350 y 400 en el gráfico. Así que se comprueba en esta gráfica lo que nosotros habíamos calculado en la parte B de este ejercicio. ¿Bien? Y también podemos comprobar lo que está pasando cuando el tiempo transcurre indefinidamente. Para poder hacer este análisis voy a tener que alejarme un poquito en la gráfica. Voy a tener que moverme un poquito aquí para ver qué ocurre cuando el tiempo transcurre indefinidamente. Y si volvemos a iniciar la animación, podemos ver que esta curva, si bien está oscilando, fíjense que tiende a pegarse a la altura de aquí de los 300 gramos, que es un estado. O sea, esta curva no va a bajar más allá de los 300, ¿sí? Voy a volver a pausar y me voy a volver a alejar en la gráfica un poquito más para que nos podamos ir convenciendo de este comportamiento. Entonces me voy a alejar un poquito más hasta por ahí más o menos. Y vamos a continuar con la animación. Y fíjense que la curva cada vez oscila menos. ¿Eso por qué pasa?
porque recordar que este término, donde aparece el coseno, que es el culpable de las oscilaciones, tiende a cero, gracias a esta exponencial que tendía a cero. Entonces, fíjense que las oscilaciones terminan, ¿cierto? Al principio sí son muy violentas, ¿verdad? Cuando t toma valores pequeños, esto tiene mucho vaivén, pero a medida que transcurre el tiempo, esto empieza a cambiar y fíjense que, bueno, aquí la presentación está hecha hasta el tiempo t igual a 400, pero fíjense que después la cantidad de sal en el tanque tiende a volverse constante, no cambia. Y eso es lo que en ingeniería se suele llamar un estado estacionario, donde resulta que la variable que estoy estudiando, que es la cantidad de sal, con el paso del tiempo cada vez presenta menos cambio. La función es casi constante, no varía mucho. Y se está llegando a este estado límite, ¿cierto? Que es de los 300 gramos. Por lo tanto, gracias a esta gráfica, nosotros pudimos verificar de que todos los cálculos que habíamos hecho son correctos y se pueden visualizar con la gráfica. Y de esta manera terminamos la resolución de este ejercicio en todas sus partes.